bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo el tutorial de cómo dibujar bocas, así que si quieren ver cómo yo dibujo las bocas, pues quédense. Y antes de eso les muestro algunos de mis dibujos para que puedan ver cómo es que se ve más o menos en mi estilo, y si les interesa pues quédense a ver este tutorial. Y bueno, para empezar, les voy a explicar cómo es que está compuesto la dentadura y cómo la puedes dibujar. Para esto puedes trazar estas dos tiras que nos servirán como una base, y dentro de estas van a constar estos dientes y muelas que, por si no lo sabías, pues sí, tienen nombre. Tenemos los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Puedes fijarte que cuando tú sonríes suelen verse hasta los premolares, y así es también cuando los dibujas, no suelen verse hasta los molares, ya que estas muelas pues están al fondo. Bueno, aunque esto obviamente dependerá de la expresión y el ángulo en que tú lo veas. Una de las formas para dibujar la boca de frente es que puedes usar estas tiras y dibujar hasta los premolares. Y puedes practicar sobre esto dibujando la expresión que desees, como lo hice aquí arriba. Estas tiras, las que puedes ver aquí, también nos pueden ser útiles y servirnos como una base para dibujar la boca en otros ángulos. Ten en cuenta que la parte inferior suele ser la que se mantiene en movimiento y la parte superior pues suele ser la que se mantiene estática. Trata de practicar con estas tiras, ya que te pueden ayudar al menos a saber cómo es que se ven los dientes desde otros ángulos. Otra forma de dibujar la boca es utilizando figuras simples, para luego irlos detallando, ya saben, de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, puedes utilizar un hexágono, ya que esta nos da la impresión de una boca abierta, así que podemos partir desde esta figura para dibujar una boca. Además de esto, puedes utilizar referencias o también tomarte fotos. Luego, con estas imágenes te vas a fijar qué forma es la que tiene esa expresión, y desde esa forma vas a empezar e ir a lo complejo. Y como puedes fijarte, yo no suelo detallar todos los dientes, y eso sí va a depender del estilo de cada persona. Yo usualmente suelo enfocar más lo que son los caninos, que son como los colmillos, y también las encías. Pero en otro estilo, por decir, en un estilo más realista, pues los dientes sí creo que van más detallados. Así que esto sí va a depender del estilo de cada uno y de cómo quiere detallar o dibujar los dientes. Aquí también tenemos el cómo yo dibujo los labios o la boca cerrada, y pues básicamente les puedo decir que es como una montañita que sube y baja. Además, he visto que suelen utilizar círculos o triángulos, así que ya depende de cómo se les haga más fácil. Te aconsejo practicar al menos de 5 a 10 minutos para no saturarte de tantas cosas. Y luego de tantas prácticas, seguramente vas a poder dibujar directamente sin tantas guías. Puedes utilizar el consejo que te di sobre primero dibujar lo que son los dientes y sobre encima de ello dibujar la expresión que tú desees. Y aquí les dejo con un dibujito que hice. Por cierto, quería mencionarles que muchas gracias por el apoyo que me han brindado, y para los que no saben, en mi anterior video mencioné que abrí mi tiendita virtual y hay varios que ya adquirieron mi merch y estoy súper agradecida. Por si me quieren comprar, les dejaré el link aquí abajo, y espero que este tutorial les sirva. No se olviden de practicar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.